Muy buenas noches a todos los biblistas en ciernes. No, los orantes, no se metan a vivir. Lo que queremos es hacer orantes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, ¿cómo no agradecerte la vida? ¿Cómo no agradecerte la fe? Puros obsequios de tu inmensa misericordia. ¿Cómo no agradecerte la vocación? El llamado que tú nos has hecho a cada uno a una misión específica, dándonos todo lo que necesitamos para poder cumplir esa misión. Le damos las gracias por la salud para poder desempeñar esa misión. Le damos las gracias por las muchas personas que nos envían en camino. Maestros, consejeros, amigos, familiares, que hacen posible que nosotros desempeñemos con salud nuestra misión. Damos las gracias por las muchas oportunidades que nos has dado, impidiendo que caigamos en problemas y abriéndonos las puertas para que tengamos alternativas. Nunca nos has abandonado en las crisis. Gracias incluso por las pruebas, porque hemos podido crecer, fortalecernos. Y te damos las gracias por este curso que nos está abriendo el apetito, el deseo, y dándonos las herramientas para poder ser interlocutores tuyos, para profundizar nuestro trato contigo, para ser orantes cristianos. Que nos aproveche todo esto y nos ayude para crecer en santidad, que es la vocación que todos compartimos. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Pues les pedimos a todos que quiten no que se salgan, pero que quiten, que no se vean, porque si no van a estar compartiendo nuestra pantalla con su cara. Así que se quitan y también se pongan en mute. Eso en Guaynabo-City se llama mute. Así que se ponen todos en mute. Al final de la clase, pues entonces tendremos preguntas. Y yo espero tener respuestas a sus inquietudes. Así que, antes de entrar a los salmos, quería hacer una advertencia, una anotación que se me quedó cuando hablé de los distintos sentidos, los niveles que tienen los textos bíblicos, porque son palabras de Dios y no son solamente literatura que alguien se decidió poner a escribir para vender una novela, un cuento, o expresar sus sentimientos. Como la palabra de Dios es de Dios y no es nuestra, aunque estén palabras humanas, pero las palabras tienen sentido literal, y de eso hay un sentido también profético, tipológico, alegórico, son todos sinónimos. Tipifican, anuncian. Dirían en Guaynabo-City, son preview attractions de Jesucristo, de la iglesia. Pero el sentido literal, fíjense, cuando nosotros sabemos que podemos entender un pasaje, un texto, literalmente. Fíjense que cuando nosotros hablamos en lenguaje matemático, no es un lenguaje figurativo, es un lenguaje de exactitud. Lo mismo, el lenguaje de las ciencias duras, no es una psicología, es una ciencia blanda y opinable, pero el de las ciencias duras, química, física, biología, ya tienen, hay opiniones. Pues es un lenguaje exacto, no es aproximado. Procura ser un lenguaje exacto. Pero en la Biblia, el lenguaje tiene dimensiones y profundidades. Y cuando decimos una cosa, no necesariamente hay que entenderla literalmente.
Por ejemplo, las parábolas. Hay que creer que un hombre subía hacia Jerusalén y le dieron una paliza a los pillos y lo desnudaron, que eso fue un evento histórico. Y que luego bajaron aquellos que venían, el sacerdote y el levita, y luego subía un samaritano. Eso es un evento histórico que Jesucristo comenta. No. ¿Podía haber pasado? Claro que sí. Así que las parábolas están ahí, hay que entenderlas, pero como parábolas. Por eso es que entramos dentro de los géneros. Entonces las parábolas no hay que interpretarlas literalmente. En la parábola del hijo pródigo. Había un señor que allí en Nazaret que tenía 2 hijos y Jesucristo se esperó y cogió ese ejemplo. No, no necesariamente, pues quizás sí. Quizás sí. En algunos momentos Jesús comenta cosas que han pasado. Se cayó una torre sobre una gente y Jesús dice, ¿ustedes se creen que aquellos eran más pecadores que los que no se murieron cuando la torre les cayó encima? Eso es un evento histórico que Jesús está comentando. Dice, no se crean, no porque le pasan cosas malas a los buenos, quiere decir que esas personas no eran tan buenas. Pero las parábolas es un ejemplo clarísimo de que no se toman literalmente. Había un señor, fíjense que las parábolas no tienen nombres personales. La única parábola donde aparece un nombre personal, el papá del hijo pródigo no tenía nombre, el hermano mayor no tenía nombre. El rey que celebraba la boda de su hijo invitó a los y no vinieron, no tiene nombre. El rey que se fue, ellos no querían que fueran rey, fueron a criticar. El señor que alquiló a la gente para que trabajara en su finca a distintas horas, no hay nombre. La única parábola, y es en San Lucas, que tiene un nombre, es la del ricachón y Lázaro. Había un hombre llamado Lázaro, pues, en la Edad Media se creyeron que sí, que era el hermano de Marta y María. Entonces, es un poquito problemático tomar las cosas literalmente. Entonces, cogieron una parábola y creyeron que era el hermano de María y Marta. Es más, y dijeron que María era la joven que estaba ahí a los pies de Jesús y estaba escuchando lo que decía María Magdalena. Así que cuando uno toma literalmente algunas cosas, se expone a confundirse y a equivocarse. Pero había un ricachón, había un mendigo que se llamaba Lázaro, sí, que estaban a la puerta de algún ricachón, puede que sí, pero las parábolas no se tienen que entender literalmente. Son una forma que usaba Jesús frecuentemente para enseñar, y uno tiene que... El señor que se le perdió una oveja, el pastor, y fue a buscarla, la señora que se le perdió una moneda, pues, que se le haya perdido un arra de las 10, pues, eso debe haber pasado alguna vez, pero... Fíjense que las parábolas no necesariamente es factual, es ilustrativo. Fíjense, San Pablo dice, aquello que le pasó a los judíos que pasaron por el agua, bajo la nube, y cuando llegaron a Sinaí, Moisés golpeó la roca. Pues San Pablo dice explícitamente, aquello pasó para que nosotros aprendamos que por haber sido bautizados y haber tomado la Eucaristía no quiere decir que estamos santos, que hemos llegado a la tierra prometida. Así que hay unas partes de la Biblia donde el autor está diciendo esto no se tiene que interpretar literal. Otra de las razones, además de la forma, que es una parábola, o de la indicación, que hay que tomarlo figurativamente, otra advertencia o cautela, diríamos, sobre el sentido literal, porque si vamos a el primer sentido en la lección divina es el literal, pues entonces hay que tener cuidado. La interpretación literal va contra el sentido común, lo que significa, pues si yo entiendo que tú me estás diciendo esto y yo lo tengo que creer al pie de la letra, creo que tú estás loco. Si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. ¿Tú has visto algún pentecostal que se haya arrancado? No, es que los ojos de ellos no lo hacen pecar, me parece que. Así que son formas de hablar, ¿verdad? Jesucristo quiere que nos mutilemos cuando eso está prohibido por la ley de Moisés, la mutilación. Pues, entonces, esa forma de hablar la tenemos que interpretar, pero no es literalmente. Fíjense, Jesús dice, cuando dice que no se puede divorciar la gente, dice los apóstoles, pues nadie se debe casar. Y Jesús dice, no todo el mundo tiene esa capacidad. Hay algunos eunucos, usa la palabra,
que nacieron así, biológicamente no pueden reproducirse, otros que se hacen así por el reino de los cielos. El brillante Orígenes, ese gran pensador alejandrino egipcio, a principios del siglo IV, brillante. Oiga, tomó eso literalmente. Dicen que se castró. Bueno, pues cuidado, hay unas cosas que no se pueden tomar literalmente porque van contra el sentido común. Jesús no quiere que nos mutilemos. Por ejemplo, Jesús llamó a Herodes zorro, Lucas 13:32. Yo creo que no era un zorro, ¿verdad? De werewolf, ¿verdad? Que era un zorro disfrazado de persona. Es una forma de hablar, ¿verdad? De referirse a Herodes como un zorro. Así que tomar ciertos pasajes literalmente va en contra de la razón y del sentido común. Y de segunda salvedad, unas cosas que son explícitamente propuestas como parábola, no las tome literalmente. Segunda, no tome aquellas cosas que van contra el sentido, la razón, el sentido común. Tercera advertencia o cautela sobre el sentido literal. Cuando el sentido literal va en contra de los hechos. En el libro de Josué, el primer libro de la Biblia, después de los primeros 5, después del Deuteronomio, el libro de Josué, y después vienen los jueces. Josué 10, capítulo 10, del 13 al 14. Se nos dice que el sol se paralizó. En una batalla. Eso va en contra de un dato y un hecho que nosotros sabemos, que el sol sigue rotando en su órbita y nosotros seguimos dándole la vuelta a la órbita del sol, ¿verdad? Por lo tanto, eso es contrario a un hecho astronómico. Por lo tanto, y el milagro del sol en Fátima, ese sol que parecía que se venía encima de la gente, y la gente se asustó. Pero en Italia siguió el sol estando en su sitio. Entonces fíjense que hay que interpretar. Nada en la Biblia puede contradecir las verdades científicas o matemáticas. Josué estaba describiendo el sol fenomenológicamente, lo que parecía ser que el sol se había detenido. Hay otro momento también Isaías, ¿qué señal tú quieres? Te dice, pues, que el reloj del templo allí, del palacio, eche para atrás 3 grados, ¿verdad? 3 horas, y entonces se echó para atrás. Eso es fenomenológicamente, en apariencia, pero no en hecho. La verdad no puede contradecir la verdad. Tampoco lo que sabemos por la ciencia y la matemática puede contradecir la verdad. El mismo Dios que inspiró la Biblia y creó el universo y las leyes de la naturaleza no se contradice. Si encontramos una contradicción entre la Biblia y la ciencia, o hemos leído mal la Biblia, o hemos interpretado mal la ciencia. Así que esto es bien importante. Por ejemplo, la controversia con Galileo. Eso fue que los teólogos en ese momento habían interpretado la Biblia como un sentido astronómico. Habían interpretado el Génesis, los 6 días, la secuencia de los 6 días, y que el sol da la vuelta alrededor de la Tierra, porque fenomenológicamente todas las culturas de la antigüedad, incluso los chinos, que sabemos, y los griegos y los helenistas en Alejandría, que observaban el sol, todos sabían que la Tierra estaba en el centro, creían, porque eso es lo que nosotros, la apariencia que da es eso. Hasta que empezaron a descubrir, gracias al telescopio, primero un cura, Copérnico, monseñor, un canónigo. Nunca dicen que es cura, pero porque la ciencia está en contra de la religión. El señor Copérnico. Y luego Galileo, con la observación por el telescopio, vio que Júpiter tenía lunas a su alrededor. Y con sus cálculos de demás dijo, lo malo fue que él dijo, esto es así, esto es un hecho que nosotros le damos la vuelta a eso. Y él no lo podía probar, y la mayor parte de los astrónomos de su época no le creyeron a él. Esa es tu teoría.
puede que explique con más sencillez todos los datos de lo que nosotros conocemos sobre las órbitas y el Sol y la Tierra y los días en la Tierra, pero tú no lo has probado. Y es verdad, no lo probó. Pero fue una hipótesis que ahí lo que pasa es que se chipoteó en proponerla como una verdad absoluta. Pero se encontró con, en la Biblia, en Génesis dice, y el Sol y la Luna le dan la vuelta a la Tierra. Entonces, fíjense que la Biblia y el Génesis es un mensaje religioso. Lo que nos quiere decir es cuáles son las verdades. Dios es el creador, Dios ha creado a favor del hombre, el hombre es el administrador, pero no pretende ser un texto astronómico ni médico. Entonces, interpretar textos como si fuesen astronómicos. Claro, antes del invento del telescopio, pues era conveniente, como no había instrumentos para nosotros saber quién se movía y quién estaba fijo y quién le daba la vuelta a quién, pues entonces se aceptaban cosas que eran de los griegos incluso. Fíjense que el concepto de que la Tierra estaba en el centro es un concepto de un científico Ptolomeo, allá en Alejandría, en Egipto. Así que los cristianos adoptaron una astronomía proveniente de los paganos. Pero lo que pasa es que eso coincidía porque según el ojo, la fenomenología, coincide con lo que la gente experimenta. Es evidente que es el Sol el que nos está dando la vuelta. Yo no me siento contento. ¿Bien? Así que cuidado, el mensaje del Génesis es fundamentalmente religioso, no es antropológico. Viene otro problema, ¿verdad? Los dinosaurios, ¿verdad? Que se desaparecieron. Parece que todas las especies se van creando así, de cantazo. Entonces la teoría de Darwin, que es una teoría que se puede probar, de hecho ha habido muchos ajustes de la teoría de Darwin, porque en principio se mantiene, pero hay muchos ajustes que él no sabía ni se había percatado, que se le han hecho a su teoría sobre la evolución de las formas. Eso puede ser la forma en que Dios fue creando. Pero en el Génesis, que hay dos versiones de la creación, si se toma una literalmente va a contradecir la otra. Y bien, ahí vemos. No solamente eso no son textos científicos ni astronómicos, ni antropológicos, cómo se vinculan las especies de los animales entre sí. Parece que era la creación de las especies simultáneamente, en vez de como un árbol. Pero entonces, eso fue, los teólogos en la época de Galileo dijeron, usted ha propuesto algo como un hecho y no lo ha probado, y en segundo lugar, eso contradice la Biblia. El problema era que había que hacer un ajuste en la lectura de la Biblia, porque la Biblia había provisto una imagen cosmológica del cosmos, del universo, que ya con las ciencias del siglo XVII y XVIII, pues no coincidían. Y lo que había que hacer era un ajuste. Si los teólogos se hubieran dado cuenta que el Génesis no es literalmente, cronológicamente, un día, 2 días, 3 días, 24 horas. ¿Cómo va a ser 24 horas si en el primer día no estaba creado el sol? Entonces, ¿cómo había un sol? Ahí pasó un día, una tarde, y Dios dijo, todo era bueno. Pues todavía no había creado el sol. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que coger estas cosas con pinzas. Por eso, pues, en el Génesis, sobre todo en los primeros capítulos de Génesis, hay muchas parábolas. Que se nos está dando una lección espiritual y teológica, pero no hay que asumirla como histórica. Por ejemplo, el Noé, el diluvio universal. Pues ¿saben qué? Se ha descubierto que sí, que hubo un cataclismo, un diluvio y un desbordamiento de las aguas en la época prehistórica en el Mar Negro, al norte de Turquía. Hubo como una represa donde está Constantinopla, eso estaba cerrado, y su mente se rompió y el vaciamiento de eso inundó a medio mundo. Así que estas nociones de inundaciones gigantescas que matan todo, incluso aparecen en la literatura babilónica también. Pero el diluvio tiene que haber sido universal. Pues no. Así que, ¿cuál es el mensaje religioso que se está tratando de dar? Fíjense que el hombre y los animales están en el mismo barco, por así decir. Por eso Noé tuvo que incluir a los animales. Y que hay un comienzo nuevo. No es el segundo Adán. Así que no se tienen que tomar literalmente esos textos. Cuando uno, por eso es bien importante el género del texto para no malinterpretar el texto.
Y el sentido literal de las dos versiones de la creación no pueden ser las dos literalmente ciertas. Porque en la primera dice, hombre y mujer los creó simultáneamente. Mientras que en la segunda dice, primero creó al hombre al ver que no se sentía solo. Entonces del costado creó a la mujer. Y fíjense que la creación en el segundo capítulo es el Dios alfarero. Mientras que el primer capítulo es mucho más sofisticado, mucho más espiritual. Dios dijo, hágase, y se hizo. Fíjense, capítulo 1 y 2 del Génesis no pueden ser literal porque se van a contradecir el uno al otro y tampoco son verdaderas, astronómicas ni antropológicas. Así que, tercera razón por la cual la interpretación puramente, estrictamente literal no se puede hacer. Si va contra un hecho científico o matemático, no puede ser. Y lo mismo, todo lo que algunos científicos ateos interpretan contra Dios es una mala interpretación, pero no es la evidencia de la ciencia. Así que la Biblia no se tiene que interpretar literalmente cuando ella misma dice que es una parábola, una enseñanza, una alegoría. Segundo lugar, no puede ir contra la razón, contra el sentido. ¿Verdad? Así que hay palabras, pero es una zorro, es un zorro. Pues no es literalmente un zorro. Son formas de, se llaman expresiones idiomáticas. No son literales. 1.000.000 de gracias. 1, 2, 3, 4, 1.000.000 de gracias. No. Y el hebreo se prestaba mucho. El que tu ojo te hace pecar, arráncate. La mano te hace pecar, córtatela. Así que las hipérboles. Entonces, si nosotros no estamos atentos a esas formas de expresarse pues, y las tomamos literalmente, pobre Orígenes. Bueno. Ok, finalmente la cuarta muy importante. Si la interpretación literal hiciere que Dios se contradijese, por ejemplo, en Génesis 1 y Génesis 2, Jesús en San Mateo 23:9 dice, no llames a nadie padre, ni maestro. Solamente Dios es padre, solamente Dios es maestro. Y sin embargo, Jesús dice, Mateo 19:19, honra a tu padre y a tu madre. Y uno de los cuartos mandamientos dice, honra a tu padre como honra a tu madre. No llames a nadie padre. Dios no se puede contradecir. También en su carta a los Corintios, primera carta a los Corintios 4:15, San Pablo se llama padre de los Corintios. Dice, ustedes no tienen más que un padre, fui yo el que los engendré para la fe. Y al esclavo Onésimo en la carta de Filemón 10, le dice, he engendrado a Onésimo en la cárcel. Es un hijo para mí. Entonces, pobre, San Pablo desobedeciendo lo que dijo Jesucristo, que no llames a nadie. Así que, tomando Mateo 23:9 literalmente, haría que la escritura se contradiga a sí misma. Jesús está usando una hipérbole para enfatizar que la autoridad divina excede la autoridad humana. El problema, fíjense, es que San Mateo está escrito a cristianos que venían del judaísmo, y en el judaísmo se llamaba a los rabinos padres y maestros, y Jesús relativiza todo eso al padre y al maestro original, la fuente de la. Así que, al entender que San Mateo está tratando de corregir unas malas costumbres que traían estos cristianos que habían sido judíos, de estar dándole título a gente que quería hacerse padre y quitar a Dios de medio, y maestro y quitar a Dios de maestro. Pero así que un texto fuera de contexto se cita con pretexto. Eso fue lo que hizo Martín Lutero. Fíjense, Martín Lutero cogió ese texto que dice el hombre se salva por la fe y lo absolutizó. Por eso votó del Nuevo Testamento Santiago, que era tan palabra de Dios como Isaías y como San Pablo. Así que cuidado, una parte de la Biblia, si Dios es coherente en su autorrevelación, no se puede contradecir. Ya dije que sí, hay un crecimiento, sobre todo en las cuestiones de la vida después de la muerte. Y algunos libros del Antiguo Testamento pues dicen, después de la muerte todos somos iguales, nadie se conoce, y verdad es mejor ser un perro vivo que un león muerto.
Pues esos textos fueron superados con el advenimiento de la nueva luz de la resurrección. Así que creo que esto es una importante, me parece que estas advertencias son importantes sobre el sentido literal. Y como vamos a estar leyendo la Biblia, y el primer sentido es, ¿qué dice Dios? Pues cuidado. Si es una parábola, cuidado. Eso no tiene que ser necesariamente un hecho histórico. ¿Qué? Que, ay María, 25 minutos con la advertencia. Pero creo que es importante, porque si no, vamos a confundirnos y vamos a disparatear a todo lo que da. Como es el primer sentido de la ley divina. ¿Qué dice el texto? En una parábola está diciendo algo sin hacer referencia a la historia. ¿Puede que haya sido histórico? Claro que sí. Bueno, los salmos. Pues vamos a los salmos. La introducción general. Pues fíjense, lo primero que hay que notar, fíjense, bueno, los salmos es un libro, es uno de los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, y fueron compuestos a lo largo de la historia de Israel. El primero que dicen que compuso salmos fue el rey David. Y algunos de los salmos en hebreo dicen, David dijo, y ahí entonces viene el salmo, o de David. ¿Ok? Ya en la época de Moisés aparecen cánticos o himnos. Pero estos himnos con David se volverán oraciones específicas que se siguieron rezando y usando en la liturgia del templo. Los salmos fueron compuestos hasta después del destierro, cuando volvieron de Babilonia en el 450, por ahí antes de Cristo. Siguieron componiendo salmos. Y quizás la agrupación final en estos 151 salmos. Ese numerito va a ser interesante. Ocurrió entre el siglo V y III antes de Cristo. El Salterio, que es este libro, el Salterio es un árbol milenario. Ya para la época de los Macabeos quedó fijado su contenido. Así que era el himnario, el cancionero del templo. Y como quienes inventaron las notaciones musicales, los monjes medievales católicos occidentales. Pues entonces se perdió la música original. Gracias a Dios. Porque yo tengo una grabación de los salmos cantados por los judíos de Yemen y de Marruecos. Gracias a Dios que se perdió la música. Que no tenemos que cantar los salmos, además que el hebreo no sea en español, y entonces se notaría la discrepancia si queremos ajustar el español a la tonada hebrea. ¿Okay? No son una obra escrita por un autor. Fíjense, en ese sentido, pues también es un libro curioso de la Antiguo Testamento. Es una colección de oraciones. 55 salmos están atribuidos al maestro de coro. Ese era el maestro de coro, no sabemos quién es el nombre de este señor. 73 salmos son atribuidos a David, 2 a Salomón y 1 a Moisés. Otros son de grupos de levitas encargados de los cantos del templo. Se llaman los hijos de Coré y los hijos de Asaf. Eran 2 coros. Así que el salmo te dice a la soltar te dice, salmo de David, o hijos de Coré o los hijos de Asaf. Son 2 coros. Y los estudiosos, los biblistas, dicen que el Salmo 29 y el Salmo 82 están entre los más primitivos. Parece que son los más antiguos, porque tienen un sabor cananeo. ¿Y qué es un sabor cananeo? Pues un sabor cananeo es, nosotros hemos descubierto, los arqueólogos han descubierto, poemas cananeos que eran los habitantes originales de Palestina. Y esos poemas como que tienen como un gustito y un sabor que se parecen a estos 2 salmos, el Salmo 29 y 82. Muchos de los salmos aluden a los reyes, así que son antes del destierro. Pero otros salmos nos dicen, por ejemplo, el Salmo 51, que dice, reconstruirán las murallas de Jerusalén. Entonces, a menos que le hayan añadido esa parte al salmo, porque puede que el salmo haya crecido y lo hayan readaptado, como se readapta una casa y se le añade cuartos. Pues quizás ese salmo es de después del destierro. Los salmos brotaron en situaciones concretas, individuales o colectivas. Tenemos pues en los salmos una colección de oraciones, 151,
que la fijaron en el siglo, ya para el siglo IV antes de Cristo, y tienen algunos del tiempo de la monarquía, otros del exilio, otros del post-exilio. Hay unos que manifiestan una época de prosperidad y de bienestar y otros que reflejan un tiempo de desastre. Pero la mayoría de las situaciones que provocan estas oraciones son recurrentes en la historia de toda la humanidad, no solamente de Israel. El Salterio no fue originalmente un libro escrito para la piedad personal. Se origina en el culto. Así que el origen de los salmos es el culto del templo. Son el himnario del templo. Al ser oraciones poéticas cantadas, además de ser poemas, tienen un ritmo, son cantados. ¿Vale? Se perdió la música. Aleluya. Los salmos no pretenden comunicar información ni poner en contacto a las personas, no son cartas, expresando los sentimientos. El lenguaje poético es indeterminado, no es ni científico ni histórico. Así que cuando tú estás hablando, ¿verdad? Quiero comerte, amada mía. No es que quiera ser un caníbal, ¿verdad? El novio quiere canibalizarla. Hay muchas expresiones en Cantar de los Cantares, si lo tomamos literalmente, es un poquito erótico y le va a subir el rubor a algunas monjitas. No es un lenguaje ni histórico ni científico, es poético. Es un lenguaje para hablar con Dios, no para hablar de Dios, tampoco es directamente teológico. Hay algunos salmos que son sapienciales, los salmos sapienciales son como que reflexiones, meditaciones, ¿verdad? Uno de mis favoritos es el 104, que es una reflexión sobre la creación y cómo Dios atiende a todas las criaturas. Pero no son textos teológicos, no es para hablar de Dios, sino para hablar con Dios. La poesía hebrea es hiperbólica, profunda, exagera los sentimientos, sean de confianza, de terror, de exaltación o de espanto. Todas las olas se están estrellando contra mí, ¿verdad? Me siento ahogado. Hay unos salmos en serenidad, como el 23, el 131, y otros salmos de abatimiento, de profunda tristeza. Usan mucho la repetición o el paralelismo sinonímico. Repetición. Porque es eterna su misericordia. Nos sacaste de Egipto porque es eterno. Derrotaste al rey Agag porque es eterna su misericordia. Entonces repiten esa frasecita. Estos son salmos que son repetición o paralelismo. Lo dicen al principio, repiten la misma frase en el medio y la repiten otra vez al final. Salmo 8 tiene una repetición. Señor, qué grande. ¿Okay? La belleza de los salmos está al servicio de Dios como alabanza. Nos invitan a alabar, a cantar, a tocar, a tañer, a alegrarnos. Y a veces nos dan la causa de esa alabanza. Y otras veces no lo dicen, la presumen. Los judíos llamaban al libro de los salmos el libro de las alabanzas, Sefer Tehilim. Yo no sé hebreo, así que estoy en hebreo boleta. Mi pronunciación del hebreo debe ser patula. El libro de las alabanzas, aunque no en todos ellos son alabanzas. Se encuentran en la tercera parte de la Biblia hebrea. Primero están los Ketubim, los escritos. Ellos son parte de los escritos. Ketubim, que junto a la Torá, que es la ley, sobre todo los Pentateuco, los 5 primeros libros, y los profetas, Nabim. Así que la Biblia hebrea está dividida en 3 partes. Los escritos, que los saduceos no los aceptaban. Son todo lo que no sean los profetas o la ley. La base, el centro, el corazón de la Biblia hebrea es la ley, el Torá. Y luego los profetas que comentan, ¿verdad?, la ley y la interpretación según Dios de la ley. Lucas 24:44. Es necesario que se cumpla todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Está hablando con los discípulos de Maús, dice, era necesario. Para Israel,
Con Dios, hablar con Dios era siempre alabar. Si Israel no podía hablar con Dios quejándose, siempre había que alabar. Salterio, la palabra salmo, viene del griego, que quiere decir un instrumento como la cítara, una especie de guitarra, ¿verdad? Un instrumento de cuerdas, que acompañaba estas alabanzas o oraciones. El arpa, eso es lo que salmo quiere decir en griego, una especie de arpa. Y salmos en griego es la acción de tocar el instrumento. Y luego el canto mismo que con ese instrumento se toca y se acompaña. Así que salmos es cítara, arpa. Si para los judíos los libros más citados de su Biblia son la ley, y esa era la referencia favorita de los fariseos, para los cristianos los libros más importantes del Antiguo Testamento son los Salmos y los Profetas. Y por eso fíjense que yo no empecé con Génesis, ni con la ley. Empecé con los Salmos. El libro está estructurado en 5 partes, así que cuando finalmente en el siglo III o IV antes de Cristo agruparon los 151 salmos, los agruparon en grupos para contar 5 partes. Como el Pentateuco tiene 5 libros, pues el Salterio tiene 5 libros, siendo las primeras 2 las colecciones más primitivas. Del Salmo 1 al 49 y luego del 41 y luego del 42 al 72, donde dice fin de las oraciones de la vida. Así que del 1 al 72, esas son las 2 colecciones más primitivas del Salterio. Y tienen una notita que dice fin de las oraciones de la vida. La primera colección es bastante homogénea y casi todos los salmos llaman a Dios Yahvé. En la Biblia hay distintas, en el Antiguo Testamento hay distintas formas de hablar de Yahvé. Elohim, Yahvé, era el nombre que Dios le manifiesta a Moisés, ¿verdad? Y Al, o él. Pero en esta primera colección, de los Salmos 1 al 41, casi siempre que se habla de Dios se dice Yahvé. La segunda colección llama a Dios Elohim. Así que piense que los que se ponen a estudiar esos detalles, ¿verdad? Son los especialistas, pues van viendo todas esas cosas interesantes. Y al parecer es la más antigua, porque este nombre de Elohim puede que haya sido la primera forma, antes de que Dios le dijera a Moisés que se llamaba Yahvé, en que se dirigían los patriarcas a Dios, Elohim. Y es una colección ya de 3 colecciones más antiguas. Los hijos de Coré, los Salmos 42-49, de David, de los Salmos 51 al 72, y de Asaf, de 73 al 83. La primera colección de salmos davídicas, porque dice que son de David, se antepuso a esta colección con un prólogo, el Salmo 1. Así que ese es el salmo que introduce, por eso son 151 salmos. El primero es la introducción a todos los salmos. Y luego vienen los otros 150. Tercera sección, los salmos 73 al 89, la cuarta del 90 al 106 y la quinta del 107 al 150. Hay un grupo de salmos que se llaman los salmos aleluyáticos. Si nosotros escuchamos, por ejemplo, la pasión, según San Juan dice en la última cena, después de cantar los salmos aleluyáticos, salieron al huerto de los olivos. Esos salmos jugaban un papel muy importante en la liturgia de la Pascua. Se llaman los salmos aleluyáticos. 104 a 106, 111 a 117, no apunten nada. 135 y 146 a 150. También los salmos 120 al 134 son de peregrinación. ¡Qué alegría cuando me vinieron! Vamos a... Y el Salmo 108
coincide con el 57 y con el 60. Así que parece que es como una duplicación. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2585, eso sí lo pueden anotar para chequearlo con su catecismo. Desde la vida hasta la venida del Mesías, las Sagradas Escrituras contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de oración para sí mismo y para los demás. Los salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de 5 libros. Los salmos, las alabanzas, son la obra maestra de la oración del Antiguo Testamento. Así que eran oraciones. El origen, el culto del templo. Segundo punto, eran exclusivamente oraciones cantadas. La forma es poética y son la obra maestra de la oración del Antiguo Testamento. Fíjense, esto es bien importante. Por eso yo empecé con los y no con la ley. Y añade el Catecismo 2586. Los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea. Asamblea es cajal, iglesia, convocados para alabar. Con ocasión de las grandes fiestas en Jerusalén y los sábados en la sinagoga. Esta oración es indisociablemente individual y comunitaria. No es solamente grupal y anónima. Es individual y también es comunitaria. Por eso la comunidad los preservó. Porque si fuese meramente yo hablo con Dios y me lo escribo en un librito y después lo voto, no es un devocionario individual o privado. Esta oración asciende desde la Tierra Santa y de las comunidades de la diáspora cuando están en el exilio, llorando. Nos dijeron, cántanos un cantico, uno de esos cantitos que ustedes hacían en el templo. No, yo en Babilonia, hasta que no vuelva a Jerusalén, no voy a cantar eso. Que se me paralice la mano derecha y la lengua también, que no voy a cantar nada. Eso es solamente para el templo. Después, como estuvieron tanto tiempo sin templo, pues lo acabaron cantando, pero también abarca toda la creación, recuerda los acontecimientos salvadores del pasado, se extiende hasta el final del tiempo, hasta la consumación de la historia. Hace memoria de las promesas de Dios, espera al Mesías que le dará cumplimiento definitivo. Y los salmos, Jesús los oró. Fueron usados por Cristo en su oración y en él encuentran su cumplimiento y continúan siendo esenciales en la oración de la iglesia. ¿Qué? ¿A usted no le parece, verdad? Si usted quiere aprender a orar, que es importante que usted ore lo mismo que Jesús oró, aunque no lo diga en arameo ni en hebreo. San Jerónimo, bendito, siempre tenía esperanza que sus discípulos aprendieran hebreo. Así que le enseñó a la Paula y a las hijas de las dos viudas ricachonas allá en Roma, les enseñó a cantar en hebreo. Bueno, ellas le subvencionaron muchas de sus cosas, ¿verdad? Y después se formó un chisme en Roma, él tuvo que salir por una ciudad, por una puerta y ellas salieron por otra, pero después se reunieron en el mismo barco y fueron a parar a Palestina y allá, ellas fueron sus discípulas, ¿verdad? Y siempre están, pero el corito de cantar salmos en hebreo, yo no tengo esa devoción, ¿verdad? Él tenía las mejores intenciones con sus discípulos. Cantaran salmos en hebreo. Yo no quiero que ustedes canten. Por favor, no me canten en hebreo los salmos. Los salmos son nuestro propio espejo. Retratan la vida. Nos ayudan a ser solidarios con los demás. Son poemas de toda la humanidad. Reflejan la fatiga, el sudor del hombre, sus miedos, sus alegrías, sus deseos de felicidad, sus recuerdos buenos y malos, su grandeza, su tranquilidad. Hay gritos contra las injusticias que se experimentan en la vida. Nos ayudan a profundizar en la vida que se vive tan superficialmente, tan epidérmicamente. Actualizar los salmos no significa cambiarlos. Un punto número 4. Así que cuando yo rezo el salmo y lo hago mío, no lo estoy cambiando, lo estoy dando vida. Decirlo desde nuestra situación histórica particular, usando esa fórmula, ¿verdad? Esa frase preciosa, dice, San Agustín dice, Dios fue tan humilde y tan bondadoso con nosotros que nos enseñó las palabras que Él quería escuchar de nuestro lado.
Así que nos dijo, nos enseñó cómo él esperaba que nosotros le habláramos. Oh, qué lindo, precioso. Así que hay que encarnar los salmos en nuestra vida y viendo que ellos son espejos de nuestras luchas y pruebas. Una anotación. Fíjense que, ¿por qué hay dos números? Fíjense que han notado, a partir del Salmo 9, ay Dios mío, tan temprano, me hubieran empezado hasta el 50, y de ahí, es que cuando San Jerónimo tradujo del hebreo el Salterio al latín, puso dos salmos, el 9 y el 10 juntos. Y entonces, nosotros empezamos a contar que el 11 seguía siendo el 10 para los, perdón, que el 11 nuestro, el 9 nuestro, como el 9 y el 10 eran uno, pues el 10 ya era 11 para los judíos. Entonces viene ese desfase. En la liturgia nosotros cuando decimos el Salmo 50, misericordia Dios mío, pero en la Biblia es el 51. Hay que añadirle uno. A partir del Salmo 9, pero piense que el 8 es 8, no hay 8, en paréntesis 9. El 8 es 8. Porque hasta ahí el contaje de los salmos es el mismo, la contabilidad. Así que en la liturgia católica, a partir del Salmo 9, que es una combinación del Salmo 9 y 10 en hebreo, la numeración es distinta de la judía. Y en los Salmos 114 y 115 hebreos son uno en la versión griega y latina. Y el 116 en hebreo se divide entre los Salmos 114 y 115 en la traducción griega. En los Salmos 146 y 47, pero eso ya es al final, son 151, pues al final se vuelven a unir en la numeración hebrea. Así que eso es para que no se asusten. ¿Pero cuál es? Pues mira, tú chequeas el uno o el otro, ya sabes cuál es. Ya sabes, por el Salmo 50 ya tú sabes que el 50 es 51 en la versión hebrea. ¿Okay? Bueno, así que esos son los dos numeritos. Fíjense, el Salterio es una Biblia en miniatura. San Jerónimo dijo eso. Sí, dijo, si Isaías es un resumen prácticamente de todos los profetas, el Salterio es un resumen de todo el Antiguo Testamento. Así que piensen que son 151 oraciones, es un resumen, la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento, es un resumen de toda la Biblia. Ahí hay de todo. Aparece la ley, aparecen la historia, aparece la sabiduría, aparecen los desastres, aparece de todo. Todo lo que aparece en el resto de la Biblia. Profecías también aparecen. Así que no aparecen parábolas, pero aparecen cosas, ¿verdad? Como un águila incita a su nidada, ¿verdad? Y los llevó por el desierto, como esa mamá águila le da de comer, así Dios los llevó por el desierto. O sea, una figura, Dios no es un águila. Y Jesucristo dirá, como una gallinita, Jerusalén, yo te quise acoger bajo mi ala y tú no quisiste. Tampoco un gallo, Jesucristo. Dijo que es una gallinita, como una mamá gallina. Hay ecos de los profetas, de la ley, de los libros históricos y de los anunciados. Y el Salterio ha cantado las misericordias y las grandezas de Dios durante milenios, tanto en Israel como en la iglesia. La oración de los salmos, nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, es la gran escuela de la confianza con Dios. Los gemidos de los salmos nos muestran la insuficiencia de la ley para salvar. Porque es cuestión de obedece y cállate la boca. En los salmos piensa que está el individuo, que está luchando, que está sintiéndose mal. Uy, los salmos de la pasión, cuando dice los toros, los pitbulls están alrededor mío, ¿verdad? Me están atacando. Los salmos de la pasión son impresionantes. Pues es un anticipo de lo que Cristo va a vivir en plenitud. Los salmos expresan la calidad del corazón del pueblo de los pobres que esperaban la misericordia divina. Y las bendiciones divinas se manifestaron en acontecimientos maravillosos y salvadores. El nacimiento de Isaac, la salida de Egipto, la Pascua y el Éxodo, el don de la tierra prometida, la elección de David. Hay un salmo que dice, y buscaste y encontraste a David, un hombre según tu corazón, y lo sacaste de pastor y lo hiciste rey. La presencia de Dios en el templo, el exilio purificador,
Sobre David y los salmos nos dice el catecismo número 2579. David es por excelencia el rey según el corazón de Dios. Y en la pintura auxiliar le puse un arpa en la mano, un salmos en griego. Sigue. El pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración, la de David, una adhesión fiel a la promesa divina. Una confianza amante y alegre en aquel que es el único rey y señor. En los salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. Interesante. La oración de Cristo, verdadero Mesías e hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración de su ancestro David. Qué precioso. No esa cosa a mí me emociona. Los salmos de David, inspirados por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. Y la oración de su descendiente, Jesucristo, el verdadero hijo de David, llevará a su plenitud el sentido de esta oración. Así que la Biblia el Salterio es una Biblia mía. Jesús hizo de los salmos su oración favorita y en la cruz que se está asfixiando cita pequeñas porciones de los salmos. Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Salmo 30. ¿Por qué me ha abandonado? Otro de los salmos. Pero hay que leer todo el salmo para que vean que al final dice, y yo me exultaré contigo. Parece una queja al principio, un abandono, pero no es. Pues si me abandonaste, ¿por qué estás hablando conmigo? Entonces es muy importante, hay que tener esto, hay que entenderlo y leerlo y rezarlo como lo lee y lo ha rezado la Biblia, la Iglesia. El Catecismo vuelve, 2588, Catecismo de la Iglesia Católica. El Salterio es el libro en que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. En los demás libros del Antiguo Testamento, las palabras proclaman las obras de Dios en favor de los hombres y explican su misterio. Así que todo el resto del Antiguo Testamento, las palabras proclaman las obras de Dios a favor de los hombres y explican su misterio. En el Salterio, las palabras del salmista expresan, cantándolas para Dios, sus obras de salvación. El mismo Espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Así que las preguntas que lanzan los salmos, Dios mismo nos las ha dado porque Él le gusta escuchar esas preguntas, escuchar esa alabanza y esa súplica. Cristo unirá ambas, la obra de Dios y la respuesta del hombre. En Él los salmos no cesan de enseñarnos a orar. Pues si este cursito que estamos dando es cómo usar la Biblia para orar, ¿cómo no vamos a empezar con el libro exclusivo de oraciones? El Antiguo Testamento, la ley no es de oraciones, son leyes. Las narraciones históricas son, ¿verdad? Y le entraron manos y le invadaron a aquella tribu y después hubo una guerra y vinieron de Siria. El único libro exclusivamente orante es el Salterio. Entonces, si es la Biblia y la oración, pues hay que empezar con la mejor parte para orar de la Biblia hebrea, que es el Salterio. La importancia de los salmos. Es el más citado de todos los libros del Antiguo Testamento. Mire que Isaías es citado mucho en el Nuevo Testamento, sobre todo en la Pasión. No le romperán huesos, como oveja llevada al matador. Así que Isaías es muy citado en el Nuevo Testamento. Pero ¿saben el libro del Antiguo Testamento que es más citado en el Nuevo? El Salterio. No es Génesis, Jueces, y yo creo que ay, el libro deprimente. El Eclesiastés no es citado por el Nuevo Testamento, que yo recuerdo. Pero el libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, más citado en el Nuevo, se llama el Salterio.
De las 300 citas del Antiguo Testamento, un centenar pertenece a los salmos. En el Nuevo Testamento, los cristianos vieron en ellos a Cristo. Y de la parte, no hay parte del Antiguo Testamento más usada por los cristianos que el Salterio. El Salterio fue visto en la liturgia romana como un libro de lecturas proféticas que hablaban de Cristo y expresaban sus sentimientos. Y en los escritos apostólicos, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles y en la primera predicación, los salmos juegan un papel importantísimo en el desarrollo de la explicación de la fe en Cristo. Si tú te pones a leer los Hechos de los Apóstoles, San Pedro y San Pablo van a estar diciendo, el salmo tal dice, no dejará a tu fiel conocer la corrupción, el Salmo 15. Eso hablaba, no era David, porque los huesos están allí, así que Dios permitió que David se corrompiera. ¿De quién estaba hablando? El que dice, no dejará que tu fiel conozca la corrupción. Estaba hablando Cristo. Los salmos estuvieron presentes en la liturgia cristiana desde el principio. Así que la liturgia del templo y la liturgia en la sinagoga continúa en la iglesia. La iglesia continúa y desarrolla esa tradición. Recitad entre ustedes salmos, himnos y cánticos inspirados. Canten y salmodien en su corazón. Efesios 5, 19, Colosenses 3. Y San Agustín, el que canta ora 2 veces. Pero por favor canta afinado, no desafinado. Pues entonces no va a orar bien. Dios va a decir, uy, si está desafinado, no me hagan caso. Las oraciones de los salmos actualizan los misterios de fe cumplidos en Cristo. Avivan nuestra esperanza en Dios. Los salmos son el alimento principal de la oración cristiana y confluyen con las peticiones del Padre nuestro. Algunos salmos han dicho que los salmos son la expresión en grande de lo que es el Padre nuestro. Dice otra vez el Catecismo 2588, número 2588, SICA, Catecismo de la Iglesia Católica. Las múltiples expresiones de oración de los salmos se encarnan a la vez en la liturgia del templo y en el corazón del hombre. Tanto si se trata de un himno como de una oración de desamparo, de acción de gracia, de súplica individual o comunitaria, de canto real o de peregrinación, los salmos son el espejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo y en las situaciones humanas vividas por el salmista. Un salmo puede reflejar un acontecimiento pasado, pero es de una sobriedad tal que se puede rezar verdaderamente por los hombres de toda condición y todo tiempo. Así que los salmos no pasan de moda. Y resume el mismo catecismo de la Iglesia Católica, la importancia de los salmos, 2589. Hay unos rasgos constantes en los salmos: la simplicidad, la espontaneidad de la oración, el deseo de Dios mismo a través de su creación y con todo lo que hay de bueno en ella, la situación incómoda del creyente que en su amor preferente por el Señor se enfrenta a una multitud de enemigos y de tentaciones, y que en la espera de lo que hará el Dios fiel mantiene la certeza del amor de Dios y la entrega a la voluntad divina. La oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza. Por eso los hebreos la llamaban las alabanzas. Reunidos los salmos en función del culto de la asamblea litúrgica, son una invitación a la oración y la respuesta siempre es la misma. Aleluya. Alabad al Señor. Eso es lo que aleluya quiere decir. ¿Qué hay mejor que un salmo? Por eso David dice muy bien: alabad al Señor porque es bueno salmodiar. A nuestro Dios, alabanza dulce y bella. Cuando yo hice el himnario, lo puse en unos angelitos, de verdad, hay que la alabanza sea bella y dulce, no fea y disonante. Y es verdad, el salmo es una bendición pronunciada por el pueblo, es una alabanza de Dios por la asamblea, es una aclamación de todos. Palabra dicha por el universo, voz de la iglesia, melodiosa profesión de fe. El elegantísimo San Ambrosio, maestro de San Agustín. Los salmos, aclamación de todos, palabra dicha por el universo, voz de la iglesia,
melodiosa progresión de Dios. Y el catecismo nos dice que Cristo está presente en la misa cuando la iglesia suplica y canta salmos. Él mismo que prometió, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. El salterio se usa en la liturgia de las horas, pero sobre todo en la Santa Misa, entre la primera lectura y lo que sigue. Los salmos, el salterio es una de las fuentes de piedad religiosa más importantes, tanto para los judíos como para los cristianos. Y los monjes desde el principio tuvieron a los salmos como la oración por excelencia. Algunos de los monjes incluso más importantes que la Eucaristía en sus ejercicios espirituales diarios. Y algunos monjes de Egipto llegaron a memorizárselos todos y a rezarlos cada día, rezaban todo el salterio. ¡Ay, Dios mío! San Benito en su regla dispone la oración del salterio completo en una semana. Esto lo cambió el Vaticano II y lo puso en cuatro semanas. Pero para San Benito, todos los salmos se rezaban en una semana. Después del Vaticano II, además de añadirle cánticos del Antiguo Testamento para laudes y del Nuevo Testamento para vísperas, reza el salterio en 4 semanas. En la Edad Media, sobre todo en los monasterios cistercienses, a los monjes que no sabían leer o no podían rezar los salmos, se les dio la alternativa de rezar 150 Padre Nuestro o 150 Ave Marías. Los salmos están en el origen del rosario. Para los frailes o los laicos que se asociaban a los monjes que no sabían leer y escribir, pues entonces si la espiritualidad era rezar los salmos y no podían rezar, pues entonces sustituye cada uno de los 150 salmos y tú verás que 50, 50 y 50, 50 Ave Marías en los misterios gozosos, 50 Ave Marías en los misterios gloriosos, 50 Ave Marías en los misterios gloriosos, 150. Así que el salterio y el rosario están. Los cistercienses fueron los que primero dijeron, mira, como tú no puedes rezar los salmos porque no sabes leer, rézate 150 padres. Otra vez, los salmos y el Padre Nuestro. Y para los que no, pues, o eso era muy largo, pues rézate 150 Ave María. Que son la primera parte de la Ave María en la época de los cistercienses, era solamente la primera parte de la Ave María. No era el Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, que es una oración. Esa es de la época de Colón, de Cristóbal Colón para acá. Le añadieron la segunda parte. Pero la primera parte es todo bíblico. El ángel y Santa Mónica y Santa Isabel. Así que ese era el Ave María en la época de los santos. Y los dominicos, en el siglo XIII y XIV, los que no podían rezar el salterio, rezaban el rosario. La rosa. ¿Ok? Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Miren para allá, llega aquí. Ay, santo Dios. Pero creo que ¿verdad? Hay que coger esto suave, porque esto es de mucho gusto. Es como, puede empalagar si no se lo va a atragantar. Creo, ¿verdad? Que esto es riquísimo, ¿verdad? Pero fíjense que vamos a ver los géneros, que son las formas literarias, son himnos, a veces son de liturgia, de procesión, de instalación de un rey, son lamentaciones o súplicas, y son acciones de gracia, sobre todo. Así que vamos a ver los géneros literarios, la forma, y luego los temas. Si dividiésemos o agrupásemos los salmos por temas, hay unos salmos históricos, que hablan de las batallas, que sacaste de Egipto y tumbaste al rey aquel, y hay salmos sapienciales, ¿verdad? Que dicen que maravilloso. Salmo 8, salmos sapienciales. Que uno de los dos bueno, el 1 y el 8 son los dos sapienciales, porque son como de una meditación profunda. Pero ¿cómo es posible que tú te acuerdes del hombre que es tan pequeño? Sapiencial. Hay salmos que son credos, porque es eterna su misericordia. Porque esto, ¿verdad? Así que son profesiones de fe. Hay salmos que son proféticos y son cristológicos. Hay los salmos de la pasión, todos son lo que Cristo va a experimentar. Y como casi no puede hablar en la cruz, pues esos salmos van a ser. ¿Tú quieres? Cuando el Viernes Santo, la liturgia de las horas, te pone esos salmos. Y que tú estás rezando lo que Jesucristo. Si toda una frasecita del salmo, pero léete todo el salmo para que veas la angustia que Cristo está sufriendo. Y hay salmos litúrgicos y salmos reales, ¿verdad? Cuando el rey se casó, qué sé yo. Esto va a ser bien importante. Cristo y los salmos. Hay 2 formas de rezar los salmos. La forma desde abajo,
Cristo es el yo que se está dirigiendo al Padre. Y desde arriba, Él como divino. Cristo eres tú. Nosotros estamos hablando de Él, como sus miembros de su cuerpo. Así que esas son las dos formas de rezar los salmos. Cuando el yo del salmo es Jesucristo, o cuando el tú del salmo es Jesucristo. Cuando es el yo, es porque Jesucristo está hablando humanamente. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión por mí. El yo ahí es Jesucristo humano. Pero el salmo hacia arriba, ese salmo no es hacia arriba, yo le estoy rezando a eso. Y luego ciertas claves, ¿verdad? Esto es muy importante, cada vez que mencionen a Sion y a Jerusalén, por favor no piensen en la capital de Israel y de Palestina. Por favor, se los ruego de favor. Es la iglesia. Sion y Jerusalén es la iglesia. La hija de Sion es la Virgen. Y el rey siempre es Jesús. O el Padre o es Jesús. Y el templo es el cielo. Así que no piensen, yo quiero ir al templo de Jerusalén. Por favor. Así que vamos a ver un poquito con más detalle esto. Asignación para la próxima clase. Pues lean, estoy dando los números bíblicos, no los litúrgicos. Porque ya a partir del 9, tienen la bifurcación. Van a meditar 3 años. Van a hacer la lección divina con 3 años. El 16, preciosos años. El 17 y el 18. 16, 17 y 18. Esos son los próximos salmos que ustedes van a... Y ya ustedes cogieron, ¿verdad? Como Juan Carlos, nuestro técnico, les mandó el enlace de la parroquia de Cristo Redentor para que allí también estén preparando ya, hagan una lección divina del próximo domingo, del Evangelio del próximo domingo. Y los que no tienen o se les olvidó, les borró, don Juan Carlos, www.pa de parroquia, CRI de Cristo Redentor. Pacri Red. Parroquia Cristo Redentor.org. Y ahí van a ir a menú, ¿verdad? Y escogen lección divina. Y escogen lección divina. Ya está disponible el del próximo domingo. Ya está disponible el del próximo domingo. Así que esta, la asignación es los salmos 16, 17 y 18 y hacer la lección divina. Y así que ya sería la segunda asignación de hacer una lección divina sobre el Evangelio. A ver si ustedes sacaron más juguito de la lección divina suya con el Evangelio que lo que el cura le dio en la mano. Casi siempre se complementa. ¿Okay? Así que creo que esto es interesante. Y vamos a seguir, ahora vamos a grabar las preguntas. Porque creo que las preguntas anteriores han sido tan buenas y tan serias que pueden colaborar al mejor entendimiento de la persona. Y que no sea yo solamente el único que habla. Así que ahora los que tienen preguntas, ahora todo el mundo va a ir a mirarse. A los que tienen preguntas se van a poner en video para que le podamos, para que don Juan Carlos pueda ver la cara y pueda decir que usted está levantando la mano así diciendo, yo quiero hacer una pregunta. Y entonces, cuando él le diga fulano, pues entonces esa persona va a quitar la mudez, le va a tumbar el mute y va a hablar. Así que, preguntas. Don Efraín, padre, explíquelo de... María, la voz del pastor reconoce a las ovejas. Lo del Padre Nuestro. María también. Está por aquí. La relación en que pasó muy rápido sobre la relación del Padre Nuestro y los salmos, por favor, ¿lo puede explicar? Ya lo explicaré más adelante. Pero el Padre Nuestro tiene 7 peticiones. Y los salmos van a agrandar, por así decirlo, van a ser explicitaciones de esas peticiones del Padre Nuestro. Es que, como Jesucristo fue el Señor, la iglesia siempre ha entendido que esa es la oración perfecta. Y entonces, el salterio, todo lo que toca el salterio, se puede acomodar dentro del Padre Nuestro. Eso es lo que quieren decir.
Además de que también dije de que los monjecitos o los laicos que trabajaban en los monasterios que no sabían leer y escribir, pues los monjes dijeron, en vez de tú leer los salmos, ya que no puedes leer, sustituye cada salmo con un Padre Nuestro. Que originalmente no eran hermanos, eran Padre Nuestros. ¿Okay? Así que ahí hay un vínculo. Pero en el fondo lo que estamos tratando de, lo que la iglesia está tratando de decir es que cuando usted pide algo, debe estar vinculado a alguna de las 7 peticiones del Padre Nuestro. Porque los discípulos le dijeron a Jesucristo, enséñanos a orar. Y él le dijo, cuando ustedes oren, oren así. Y enseñó el Padre Nuestro. Así que todo lo que vale la pena orar está en el Padre Nuestro. Y si el libro de la oración, que es la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento, se llama el Salterio, pues entonces los salmos y el Padre Nuestro se complementan. Eso es lo que quería decir yo en el Salterio, que los salmos son una ampliación de las peticiones del Padre. Gracias, Padre. Muy bien. Próxima pregunta, vamos a ver. Que levanten la mano y quiten la mudez, el mute, para que podamos escuchar su pregunta y tratar de, porque esa pregunta puede que le aclare a otro que no se atreve porque le da macho a hacer esa pregunta. Vamos a ver. Próxima pregunta. Padre, buenas noches. Muy buenas noches. Doña Daisy. Sí. Ajá. Para entender bien lo de la unión del Salmo 9, que se une al 10, si usted nos manda a leer el Salmo, a meditar el Salmo 16, 17 y 18. No. Yo lo dije, mire, a partir del Salmo 9, la liturgia se queda coja. Ajá. ¿Entendió? La liturgia, la numeración litúrgica. Por lo tanto, yo le dije el número bíblico. Yo no le dije el número litúrgico. La asignación para ustedes es, lean el Salmo 16 en la Biblia, el 17 y el 18. No hice alusión a los salmos como están numerados en la liturgia de las horas en coloradito. Ok. Así que la asignación es leer, meditar, hacer la lección divina con 3 salmos. Salmos 16, 17 y 18. Ok. Gracias. Aclaramos. Próxima, póngase mute. Próxima pregunta. O se durmieron, o fue excelente la charla y no tienen pregunta, o se pelearon. No saben por dónde empezar. Vamos a ver. Una preguntita, Padre. Sí, en los salmos, como son versos, canciones, ¿cuán consistentes han sido, cuánto han variado y cuán diferentes son en las diferentes versiones de la Biblia en nuestros hermanos separados? ¿Cómo se comparan relativamente con otras versiones? Bueno, una pregunta interesante. Toda la Biblia, cuando la leemos en español, está traducida. Y hay distintas traducciones. Si usted coge la Biblia latinoamericana, que no se la recomiendo a nadie, es una traducción por la libre. Ellos han querido que la gente se sienta identificada, pero han manoseado el salmo. ¿Verdad? Lo han modernizado demasiado. Pero te decía, actualizar no es cambiar. Pues en esa traducción Biblia latinoamericana está tan modernizado que pierde la exactitud. Yo jamás presentaría un argumento sobre un salmo basado en la traducción de la Biblia latinoamericana, porque está demasiado inexacta. Entonces, hay estudiosos de los salmos, ¿verdad? En americanos y alemanes que se han estudiado, han dedicado toda su vida a leer todas las poesías cananeas. Yo me marearía, ¿verdad? Yo no tengo tiempo para hacer eso. Entonces han querido hacer traducciones lo más exactas del hebreo al español o al inglés o al alemán moderno. Yo no creo que haya mucha diferencia entre las traducciones de los salmos en las Biblias protestantes y las Biblias católicas, porque ellos no le quitaron nada a los salmos. Pero tal vez llaman Jehová en vez de Yahvé. Bueno, sí, pero esos son los disparates de los testigos de Jehová.
Sí, hay unas traducciones fatulas. Los testigos de Jehová, por ejemplo, la traducción de ellos del Nuevo Testamento le elimina la divinidad. Por eso es que no se pongan a leer los textos de la Biblia protestante, de la Biblia protestante, pero no quiere decir que todo lo que está en la Biblia protestante esté mal interpretado o mal traducido. Hay una Biblia protestante. De hecho, hay Biblias, la Biblia de Jerusalén tiene expertos protestantes y católicos, porque es cuestión de traducir un texto. Ya están fijados los textos griegos o hebreos y la cuestión es traducirlo lo más exactamente posible a un lenguaje moderno. Así que yo no me preocuparía mucho. Usted tiene una Biblia católica, a veces, fíjense, nosotros aquí en Puerto Rico. Conseguí la que usted recomendó y me gusta mucho porque tiene la explicación de cada salmo al lado. Está bien buena, de verdad que la recomiendo. Es didáctico, para que las personas que están como que aproximándose para empezar a hacer oración con la Biblia, es una ayuda. Fíjate, te estimula. Ay, mira, en vez de tú ponchar el salmo, leerlo y se acabó, te está haciendo preguntitas para que tú veas que cada vez que tú reces ese salmo es algo nuevo. Porque tú sabes qué, tú eres distinto. Yo he estado rezando el Salterio hace 44 años. Porque yo cuando entré al seminario, mi tía Zulma me regaló la liturgia de las horas. Y yo dije, yo voy a rezar la liturgia de las horas, no porque el día de ser diácono me comprometo a rezar la liturgia de las horas. Yo quiero rezar la liturgia de las horas como piedad personal mía. Yo era un laico hasta que me ordené de diácono en diciembre del 81. Pues entonces yo hace 44 años que rezo la liturgia de las horas. Los laudes todos los días, los vísperas. Y siempre el salmo es algo vivo. Yo digo, ay, sí, ya ese salmo me lo conozco. Pues yo, es muy difícil. Memorizarme un salmo no me gusta. Igual que tampoco me gusta memorizarme la misa. Yo procuro siempre orarla, no decirla de memoria porque uno se pone en automático. Así que los salmos son oraciones vivas. Es palabra de Dios. Ya dijimos que la palabra de Dios es viva, es actual, no es una cosa que se leyó y se acabó. No es Shakespeare, ni Hemingway. No, es otra cosa. Bien. Gracias, Padre. ¿Alguna otra pregunta? Estamos aquí, aprovechen. Van a quedar grabados. Tenemos todavía 11 minutitos para preguntas. Su pregunta puede ser la duda de otro. Y al usted hacerla, el otro se la vamos a aclarar a los dos. Vamos a ver. ¿Alguna preguntita? Bueno, yo quizás le pudiera hacer pregunta. ¿Qué le pareció el Salmo 1? Vamos a ver. ¿Qué le pareció el Salmo 1? ¿Alguna persona que quiera contestar? ¿Qué le pareció el Salmo 1? Quita el mute y hable. Y póngase en video también para ver. Para que sepan con quién está hablando. ¿Qué le pareció el Salmo 1? Aquí está doña María de voluntaria. Vamos a ver, doña María Fuente, vamos a ver. ¿Qué le pareció el Salmo 1? Bueno, yo traté de hacer la asignación con el Lexus, ¿verdad? Y pues habla sobre los dos caminos que tenemos para escoger, ¿verdad? En nuestra vida. Como nosotros tenemos un libre albedrío que el Señor nos dio, ¿verdad? Pues podemos escoger el camino de los justos o el camino de los malvados. Entonces, ¿qué me dice a mí toda esta palabra, todo este salmo? Que yo debo escoger, qué camino yo debo escoger, que es el camino realmente el de Dios, o sea, que voy a dar todas esas bendiciones por estar con Él. Y cuál es mi compromiso, que yo le digo al Señor que eso es lo que yo quiero hacer. Y lo que Él me pide es que me mantenga. Yo creo que es lo más difícil y retante, es mantenernos en ese camino sin salirnos, porque ese es el camino verdadero. Y todas las bendiciones que voy a recibir por mantenerme ahí. Yo creo eso. Yo hice las preguntas y me las contesté en cada uno de los salmos. Bueno, eso es lo que queremos que cada uno, pero que se sienta que Dios le ha hablado.
Sí, No solamente que leí, es que me Sí. está hablando el Señor. me está María. hablando a mí. Sí, me está hablando a mí. Ahora mismo está hablando, ¿verdad? María, tú tienes dos caminos. Tú escoges. Te aseguro que si tú escoges hacer lo que yo quiero, lo que yo dispongo, vas a recibir bendición. Si quieres escoger, yo no te voy a obligar. Porque si no, no sería escogencia. Si tú quieres escoger el camino del mal, te vas a secar como un árbol que no tiene agua. Correcto. No vas a... Tú escoges. Entonces, también, ¿qué tengo que hacer? Perseverar en el buen camino. Ujú. Porque el mundo me está seduciendo con I did it my way. Lo hice a mi manera, en mi camino. Se hace camino al andar. El camino al andar. Yo soy el camino de Jesucristo. Usted no se invente un Jesucristo suyo inventado. Hay que seguir el camino. Fíjense que es un salmo precioso porque es la introducción a todo el salterio. Así que Sí. todo el salterio es escoge. ¿Quieres? Dios te ha prestado sus propias palabras, que son humanas, para que le hables a Él y te apropies, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Te hagas tuyo lo que tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia, en distintas circunstancias, han hecho suyo. Y eso ha sido, digo, rezar la liturgia a las horas, como los sacerdotes y las monjas y algunos laicos pueden hacer. Yo por obligación, desde que estoy diácono, rezar la liturgia a las horas para mí es una escuela tremenda de oración. La misa, orar la misa en vez de despacharla o leerla para que la oigan los fieles, ¿verdad? Que la han oído todos, siempre el plegario eucarística número 2, la rapidito, ¿verdad? Entonces yo despachar la misa, qué cosa más terrible, porque el primero que está diciendo esto es un ponchado, es el cura. Entonces esto es terrible. Hay que orar, hay que orar. Yo a veces estoy orando, ustedes lo han notado, ¿verdad? En la misa estoy orando una cosa y me conmuevo. Me conmuevo. Porque lo estoy diciendo de verdad, no solamente porque esa es la parte que me toca decir en una obra teatral, ¿verdad? Y no es porque sea pariente de Benicio del Toro, ¿verdad? No, yo no quiero actuar, quiero vivir lo que estoy orando. Y entonces, los salmos y la Eucaristía son, para mí son escuelas de sensibilidad, de trato. Pero tenemos que tomarlo en serio, ¿no es? Vamos a leer este salmo, léalo, ya lo leí. No. Alguna otra, pero gracias, doña María. Bueno, Okay. alguna otra, fíjense que no es descubrir el agua caliente. Cuando usted está haciendo la lección de un salmo, no está descubriendo la verdad. Pero ese salmo leído un día que yo tengo que tomar una decisión, Exacto. pues me va a hacer una diferencia. No, me tengo que recordar, no voy a escoger el camino fácil que me trae maldición, porque sé que va en contra de la voluntad de Dios. Que no. ¿Eh? Entonces, los salmos son no solamente para tener un conocimiento genérico de mi trato con Dios, sino que son para yo vivir eso, respirar eso. Uno tiene que respirar el salmo, decirlo con las fibras del corazón, no solamente con la lengua para afuera. Gracias, doña María. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Salmo 8. Aquí, el técnico aquí siempre, como es de los ministros de la comunión que vienen los sábados. Preciosísimo. Sí, yo ven acá, y son cada 2 sábados que rezamos el Salmo 8. Yo siempre uso el mismo, el preciosísimo Salmo 8. Es que no podemos rezar el Salmo 8 y quedarnos flat, ¿verdad? Quedarnos así. Es que, Señor, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Santo Dios, mira el cielo, mira las estrellas, mira el mar. Qué admirable, señores. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes del ser humano para darle? Lo hiciste todo, lo coronaste de gloria y majestad. Ese es un salmo cristológico. Así que es un salmo que nos está hablando de que Jesucristo, siendo Dios, se hizo inferior a los ángeles. Cosa que provocó que Lutero dijera, yo no voy a servir a ese. Y ahora ha sido coronado sobre las bestias y los domésticos, las dos clases de animales, los mansos y los bestias del campo. Bestias del campo, ¿verdad? Pero algún comentario sobre el Salmo 8, vamos a ver. ¿Alguien quiera comentar
sobre el Salmo 8 y su lección divina. Ay, ¿están dormiditos o asustaditos están? ¿O no hicieron la asignación? No. Yo digo que el Salmo 8 es uno de los míos siempre, todavía, si no el más favorito, ¿verdad? Pero que cuando observamos alrededor nuestro, hace poco nos pasó a Efraín y a mí que estábamos simplemente comiendo en un sitio y la vegetación estaba bien cerca y estábamos observando la mano de Dios, cómo pintaba una hoja de una planta, que la vemos por ahí, pero si la vemos con detenimiento, uno observa la maravilla de la creación en los detalles, que ya no nos detenemos a ver. Y se me salían las lágrimas yo observando y digo, Señor, qué maravilla, o sea, qué maravilloso es tu nombre. ¿Cómo tú nos puedes trabajar? Y el Salmo 8 recoge esa alabanza y es maravilloso. Alabanza admirativa, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Papa Benedicto XVI y Juan Pablo II decían, si nosotros no nos admiramos, que no es wow, yo soy enemigo del wow, porque el wow es magia, ¿verdad? Wow, mira, es special effect, es engaño, ¿eh? Pero la admiración del Salmo 8, que abre la puerta para la alabanza a Dios, es una admiración profunda, contemplativa. No solamente vio la hojita, la contempló. Santa Teresa decía, yo miro una hormiguita. San Francisco decía que las hormiguitas siempre estaban acumulando, así que no eran pobres. Para que nunca se habían metido. Un hormiguero, que ellas comparten todo, ¿verdad? Y se sacrifican por las otras. Pero San Francisco no era amiguito de las hormiguitas, no decía hermana hormiga, porque creía que ellas estaban acumulando. Pero Santa Teresa miraba a las hormiguitas y decía, a la verdad que tú eres un creador espectacular, porque por alguna cosa tan pequeñita, tú la has hecho tan perfecta. A la verdad que tú eres, te botaste, ¿verdad? Y ella decía, hay más de lo que no se entiende en una hormiguita. Ese es el asombro, ¿verdad? Hay más de lo que no se entiende. Dice Santa Teresa en su momento franciscano. Tú miras las cosas y si las contemplas, espectacular. Le voy a hacer una comparación porque estaba viendo un programa el otro día, de yo como, algo así, alguna cosita, oye, y era sobre el cerebro, y era el estudio de cómo la música afecta el cerebro. Y sí, el reggaetón no, el reggaetón se daña el cerebro. Pero cómo la música afecta el cerebro. Dice que una señora que se quedó muda porque tuvo un accidente y una parte del cerebro se le dañó completamente, no podía hablar, pues con la música, ella empezó a ser parte de un coro, volvió otra vez a hablar. Porque el cerebro se reacomodó para ella con la música. Así que la música estimuló tantas partes de su cerebro, de lo que le quedaba bien, que pudo volver a hablar. Fíjense que la música. Y yo estoy buscando, doña Lourdes Mundo me buscó una música del Salmo 8 que están cantando ahora en los talleres de oración, pero no es la original. Qué bonito. Qué bueno. Hay una música, a mí el Salmo 8 cantado con esa música es precioso. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Música, ven, los salmos siempre eran oraciones cantadas. Y cuando uno le pone música, el cerebro humano se hace cosas especiales cuando oye música. Y entonces nos eleva. Fíjense que cuando yo puedo asegurarles que a los niñitos yo les canto el Ave María y ellos se aprenden el Ave María cantado antes que el Ave María rezado. Porque la música y los grandes misioneros, jesuitas y franciscanos en América, ¿verdad? La misión, ¿verdad? Con el violín, cantar el catecismo, era una cosa espectacular. La gente se lo aprendía así y les penetraba. Porque el señor del cerebro decía, pero es que todavía no hemos averiguado explicar por qué el cerebro reacciona tan espectacularmente ante la música. Inconscientemente, ¿verdad? Es decir, se activa, se estimula.
Pues yo creo que eso es lo mismo que pasa con los salmos. Suena como un teléfono, pero se va de por ahí. Bueno, creo que ya son las 9, así que ya acabamos la clase. Estaban bien apachados. No querían hablar. Yo tuve que hablar de mi salmo preciosísimo. El Salmo 8, por eso se los mandé, porque es que es un salmo tan bonito. Y es un salmo sapiencial y es un salmo profético, porque es cristológico. Lo hiciste superior a los, primero lo pusiste debajo de los ángeles y luego lo coronaste con gloria y dignidad. Que el hombre sea, ¿verdad? Pero ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes? ¿Verdad? Pues tú lo has dignificado. Así que, volviendo al Salmo 1, tienes dos caminos. Coge el buen camino, Dios te va a bendecir. Y te quiere dignificar. Salmo 8 te dice, mira, aunque estés bajo los ángeles, Él te va a coronar sobre los ángeles. ¿Sabes lo que es eso? Es obra de su ternura, de su misericordia. Así que yo espero que el curso les esté ayudando a saborearme. Todos van a salir, esto no es una escuela de cocina, pero van a salir chefs de la oración cristiana en la Biblia, ¿verdad? Van a salir, esto es gourmet. No es solamente comerse algo, sino saborear. Que se hagan, ¿verdad? Los españoles son unos sibaritas. Este mousse, qué sé yo, y esta salsa que tiene unos olores de qué sé yo, y aquello y lo otro, y estos hongos, ¿verdad? Y te sirven unas porciones así para que tú primero tienes que oler el vino y después saborearlo y lo tienes que echar para adelante y para atrás. Eso se llama sibaritas. Pues si hiciéramos eso con la palabra de Dios, qué admirable es sobre la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, gracias. Que nunca nos cansemos de darte las gracias por los muchos salvavidas que tú nos mandas, por los muchos mensajitos que tú nos das en la naturaleza, en la conducta de los buenos seres humanos, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a despertar nuestros sentidos para captar tus mensajes. Esto te lo pedimos en el nombre de aquel que siempre y en todo hizo de su alimento tu voluntad. Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya saben, si ustedes conocen a gente que no pudo venir esta noche, lo pueden ver en YouTube. Dios me lo bendiga. Amén.